para entender en los años 80 en el Perú, es necesario entender que es una época que nace o que tiene una relación importante con los 70. En los años 70 el Perú venía de una dictadura, venía de 12 años de dictadura militar, venía de procesos históricos como la reforma agraria, por ejemplo, venía de un sinnúmero de conflictos sociales internos también. Entonces yo diría que los 80 es una época de conciliación, por un lado, pero también de conflicto social, ¿no? Una época de disrupción también. Aparece el terrorismo como elemento digamos, subversivo, y eso genera mayor división entre los sectores, ¿no? Las clases sociales y la lucha de clases es más notoria todavía. Entonces, en los 80 es una época bastante conflictiva en ese caso, y eso modifica el arte, modifica la esencia del pensamiento político y ideológico también. Creo que siempre cuando hay una revuelta o una crisis, hay una explosión, digamos, artística, ¿no? Una manifestación. Entonces, en esa época de los 80, surge, ¿no? Hay un auge de una rebelión juvenil como respuesta ante el contexto político, ¿no? Digamos que ese nacimiento hace que los jóvenes tengan ese impulso de decir lo que sienten, ¿no? Decir lo que piensan. Bueno, en los 80 había bastante variedad, ¿no? Acá en Perú era bastante pop, hubo, ¿no? Y rock y por ahí algo de reggae. Bueno, bastante salsa había, cumbia, eso sí también, ¿no? Hay un boom de la salsa en sus diferentes vertientes. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran llenitos los corazones. Y a mediados de los 80s surge en nuestro país, coincidentemente con el auge del rock subterráneo y popular en Perú, la música chicha. Se dio que ya entraban grupos cantando en español. Bueno, nosotros empezamos a escucharlo, ¿no? Porque también no era que mucha información llegaba en el idioma español, ¿no? Y es así que empezamos a conocer las diferentes vertientes, ¿no? Viendo ahí que había grupos, teníamos amigos que teníamos unas bandas ya, pero más post-punk, así. Y con unos amigos, dos hermanos, que tocan ahora en Extraño Deseo, y un amigo más, tocamos una banda que se llamaba Blasfemia, que era hardcore, así, ¿no? Y con letras, bueno, lo que pasaba en esos años en el Perú, ¿no? Yo creo que la música en ese sentido tiene o debe tener ese propósito también, sin negar los valores estilísticos o propiamente estéticos, ¿no? Y en ese contexto yo creo que la música sirve como una forma de manifestación que refleja un poco la idiosincrasia, la forma de pensar de cada comunidad. Y es necesario que la gente manifieste eso. Entonces la chicha tiene eso, la cumbia tiene eso. Ambulante soy, proletario soy, ambulante soy, proletario soy. El rock, por ejemplo, es un movimiento bastante disruptivo y contracultural en el sentido de que sale de lo hegemónico. Ya viene la fuerza, la voz de los 80s. Esa canción, hasta ahora, ¿no? Y yo le cambio a veces la letra, ¿no? La fuerza de los 2000s. Pero queda marcado, ¿no? Que es la voz de los 80s. Porque ahí es que se siente esa fuerza. Y esa canción, pues, lo marca todo. El rock argentino fue básico para el crecimiento o para el surgimiento o resurgimiento del rock hecho en Perú. Charly García, importantísimo, Los Abuelos de la Nada y por supuesto Soda Stereo, que se convierte en una especie de boom. Bueno, yo no he vivido otro boom de ese tipo. Era muy chistoso porque en la radio, escuchábamos radio, la radio limeña llega Soda Stereo, está arribando en 20 minutos, el avión está llegando y estamos aquí los fans, ¿y qué opinas de la llegada? Era muy loco, pero todo a través de la radio, ¿no? La llegada de Soda Stereo en Trujillo fue
creo que lo máximo acá, ¿no? En el Gran Chimú yo llegué a las 2 de la tarde y había una colaza de como de 10 cuadras así, ¿no? Para entrar, y tenía que esperar hasta las 8, creo que pude entrar, ¿no? Siempre he pensado que el rock está en cierto nivel cultural mayor, intelectual, ¿no? Porque siempre ha tratado de buscar diferentes modos de pensamiento, y esto se ha ido desarrollando con el punk, con el metal, con el pop comercial, como el pop más serio, que ha reflejado una conducta política, ¿no? En esa época bastante había sonar en las radios, ¿no? Entonces puedes escuchar ahí canciones de grupos españoles, argentinos, ingleses, alemanes, ¿no? Pero si querías escuchar una cuestión particular era el vinilo, pero no era muy popular, ¿no? Y el más popular era el cassette, ¿no? Que era la gente teníamos más facilidad de poder escuchar, ¿no? Yo sé que ahora no se distingue esa diferencia, pero era una súper diferencia escuchar AM y luego FM. Es como algo borroso primero y luego ¡pum!, se aclaró la música, se aclaró por primera vez. Y yo, mucha, que esta era la música. Y sonaba como nunca había escuchado en mi vida. A principios de los 80s descubro los vinilos. Y lo que se había aclarado con la FM se aclara más con los vinilos. Yo siempre bromeo con los chicos, aunque es una gran verdad de vida, que si tú no has escuchado vinilos, no has escuchado música de verdad. Porque tú estás escuchando mi voz, imagínala en Spotify, es como, este compadre no está a mi lado. En un vinilo, esa persona está cantándote a tu costado. Digamos que en lo digital tiene lo suyo, resuelve más rápido, pero no es la misma esencia que escucharlo en vinilo. En vinilo es como si escucharas en vivo. Es muy natural. Y en digital es muy tosco, ¿no? Muy digital. Los grupos que más me piden cuando pongo vinilos son Depeche Mode, The Cure, Soda Stereo, Virus, también Charly García y, bueno, Prisionero bastantes también, ¿no? Me he dado cuenta de que la mayor cantidad de discos que tengo de vinilo son de los 80s. Y bueno, será porque siempre recordamos momentos en los cuales fuimos muy felices o más inconscientes. Siempre pienso eso también. Sí, creo que sentó unas bases para que podamos hacer más cosas, ¿no? Que busquemos nosotros hacer música y bien hecha, ¿no? Eso yo creo que fue el legado de los 80, ¿no? Traía noticia y dentro de las noticias traía una parte así de moda. Entonces ahí adquiríamos pues, la moda de los artistas extranjeros y uno agarraba su revista, lo recortaba o a veces lo llevaba toda la revista a la modista. En esa época las costureras eran muy importantes, pues, ¿no? Porque si uno quería vestirse a la moda, iba a la costurera para que te hiciera tu vestido, tu blusa, tu falda, y con las telas y los productos que encontrábamos acá, ¿no?